¿Quién tiene un euro? Un euro. ¿Quién tiene un billete de 50 euros? Gracias, gracias. Un billete, cualquier billete, cualquiera. Da igual, español o europeo. Un billete. Venga, hombre, que no me voy a quedar con él. Gracias, hermana. Sabía que tú me ibas a ayudar. Gracias. Oh, cuidado, esto es un milagro. ¿Qué le da valor a este euro? ¿Por qué este euro tiene valor? ¿Por qué? Pues simplemente un trozo de metal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le da valor? El hombre. El hombre le da valor. ¿Pero por qué el hombre reconoce ese valor? ¿Qué le da valor a esto? Porque detrás no hay oro ni nada, ¿no? ¿Verdad? Yo compartía con unas hermanas que habían venido a una reunión y les decía, porque dos la habían dejado a su marido, estaban divorciadas y solas con sus niños, y una era viuda. Y, bueno, hermanas, están conociendo al Señor ahora. Y le decía, lo que le da el valor a la moneda es la imagen del rey. El rey representa el valor de esta moneda, la garantía de esta moneda. Le enseñaba ya ella con su rey. El rey garantiza que detrás de la moneda hay una garantía de que se va a cubrir el valor que se determina que vale la moneda. ¿Qué te da valor a ti? Cristo. ¿Qué te da valor a ti? ¿Cristo? La imagen del rey. La imagen del rey. Dios nos creó a su imagen y su semejanza. La imagen de Dios en ti te da valor. Eso es el valor que tú tienes. No la carne se echa a perder. De eso cada vez tenemos más ciática, más historias, jóvenes y más mayores. Yo me quiera yo nada más y había un hermano aquí que me ha dicho, tengo un lumbago. Digo, que yo, lo joven que eres, nosotros no tenemos valor. Pero la imagen de Dios nos da valor. Alfonso, ¿me la ha dado? No, y otra cosa interesante en los billetes es que la gente le da mucho valor a los billetes, al dinero, ¿verdad? Pero hay un mensaje en el billete de euro. ¿No os habéis dado cuenta? Un mensaje interesante, y es que cuando ves un billete de euro, en todos los billetes hay o puentes o puertas. En todos. El dinero es un puente para bendecir a Dios y para alcanzar a otras personas. Y es una puerta que Dios nos da para poder usarlo para la gloria de Dios. ¿Qué te parece? A la ofrenda hemos dicho, ¿no? Cuando yo me convertí en el año 87, me acuerdo que Dios puso en mi corazón un deseo de llevar el Evangelio a donde Él quisiera, a donde tú quieras. Y mi Biblia era esta. Esta fue mi primera Biblia, me la compré yo. Esta nuevecita, ¿verdad? Esta nuevecita porque mi hijo me la ha restaurado. Las hojas se habían caído, estaba muy mal, y estas navidades mi hijo me hizo uno de los mejores regalos que yo he recibido, que es mi primera Biblia restaurada. Se gastó un dinero y me restauró la Biblia y ahora la puedo usar otra vez. Pero hay cosas interesantes en esta Biblia. Primero que fue mi espada con la que yo usé y libré multitud de batallas, cientos de batallas, con la que yo luchaba con mi Biblia y compartía el Evangelio. Para mí esta Biblia es importante, es como si fuera parte de mí, ¿no? Porque he librado un montón de batallas con esta Biblia y cada batalla es un recuerdo de personas que han venido al Señor, que se han convertido. He luchado en mi casa, fuera de mi casa, en mi trabajo, y mi vida ha sido una lucha constante con mi espada, con mi palabra, con la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Así que para mí es de una bendición tremenda. Y tengo aquí algo muy especial, tengo unas firmas. Al principio, cuando yo me convertí, mi deseo era contactar con misioneros para aprender de ellos.
y los misioneros pues me hablaban y yo les compartía. Y aquí hay un mensaje de un hermano que se llamaba Ali, que vivía en Esmirna, y yo fui allí y me dice, para Pedro, eres más dulce que cualquier caramelo, hermano. Me invitaron a predicar en Turquía y estaba predicando yo allí cuando terminé. Digo, fírmame Ali, estaba trabajando allí. Y me dijo, estaba traduciendo el Nuevo Testamento al turco. Eres más dulce que un caramelo. Mi mujer no está de acuerdo, por eso se va. y resulta de que cuando volví, 4 semanas después, lo colgaron de los pies, le quitaron la piel y murió. Allí en el mundo. Lo asesinaron. Gracias. Eres más dulce que un caramelo. Ya no vale. Me has dicho que me voy. O no sé. Y murió. Y murió por compartir el Evangelio. Pero todavía me acuerdo de su cara. Me acuerdo exactamente de la silla donde me senté con él. Perdón, nos tomamos, bebimos un refresco él y yo una cervecita. Y estuvimos un rato hablando y me contó su vida. Y como su deseo era servir al Señor hasta la muerte. Darle todo al Señor. Y lo pagó con su vida. Claro que muerte, ¿verdad? Tengo aquí un mensaje de a un hermano muy especial, Lubina Triplet. Parmin Wan, que era coreano, Dios te bendiga. Dolores Luis, Indonesia. Ella murió también, asesinada cuando una vez bajó del buque Doulos y en un país africano la mataron. Iván, Gloria, Peter, Agustín Park. Y tengo un montón de firmas aquí de misioneros que dieron su vida por el Evangelio. Y para mí es un testimonio que esté en mi Biblia. Y Dios me encadenó a su brazo y me dijo, va a venir conmigo a donde yo te diga. ¿Qué dirías tú si Dios hoy te lo pidiera todo? ¿Qué le dirías tú a Dios si Dios te dijera y tú le dijeras, ¿qué quieres de ti? Y Él te dice, dámelo todo. Yo lo quiero todo de ti. ¿Qué le dirías a Dios en este momento? Hay un hombre en la Biblia que Dios le pidió todo, y lo dio todo. Vamos a Génesis capítulo 22. Bueno, vamos a ir primero a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones, o toda la familia, o todas las etnias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y su sobrino se fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años, cuando salió de Aram. Imagínate que llevas toda una vida allí con tu familia, en el valle de Aram, allí rodeado de ídolos, porque era una zona, Mesopotamia era una zona de ídolos, idolátrica totalmente. Había pasado ya el diluvio, había pasado Babel, todas las lenguas se habían dispersado por el mundo, obligados por Dios, porque la gente no quería, y al final, pues algunos se instalaron allí en Aram, seguramente los que hablaban la misma lengua, los semitas, y ocurrió que Dios, con 70 y tantos años, llama a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu casa, déjalo todo y ven conmigo.
A los hombres no nos cuesta tanto dejar la casa, ¿verdad? Pero a las mujeres, a mi mujer le cuesta un montón mudarse de San Fernando a Jerez, ya le costó, ¿verdad, Mari? Sí. Imagínate que te diga, pues vas a ir andando desde San Fernando a Francia. Y vas a ir a un lugar que tú desconoces, pero que yo tengo para ti. Un Dios al que Abraham no conocía. Un Dios del que Abraham nunca había oído. Un Dios que nunca le había hablado y un día se le presenta a ese Dios desconocido y le dice, ¿sabes? Yo quiero que tú lo des todo por mí. Que dejes a tu familia, que dejes tu casa, que dejes tu tierra, que dejes tu cultura a un lugar que tú desconoces, pero tienes que confiar en Dios. Y él no conocía para nada a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué dijo? Heme aquí. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Y él siguió y obedeció a Dios. Y se fue a la tierra donde Dios le había prometido, a la tierra de Canaán. Y allí pues se estableció. Y lo primero que hizo Abraham al llegar a la tierra de Canaán, ¿sabéis qué fue? ¿Sabéis qué fue lo primero que hizo? Él levantó un altar a Dios. Él levantó un lugar para que Dios fuera glorificado en aquel lugar durante, seguramente por milenios o nunca había sido glorificado el Dios vivo y verdadero. Él construyó con las piedras un altar y levantó un sacrificio para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre de Dios. Eso fue lo primero que hizo Abraham sin conocer al Dios vivo y verdadero. Hay una diferencia importante entre Abraham y nosotros, y es que Abraham no conocía a Dios. Abraham estuvo andando con Dios durante muchos años, durante más de 40 años, 50 años con Dios, casi 70 años con Dios. Y durante ese tiempo fue conociendo a Dios, fue andando con Él, tuvo conversaciones con Él, Dios le habló a Él y Él le habló a Dios. Tuvieron discusiones, incluso Abraham trató de convencer a Dios, Señor, y si por favor si hay 20 justos y si hay 10, y Dios le decía, bueno vale, si hay 20 no. ¿Te imaginas una conversación de ese tipo con Dios? Y tú diciéndole, Señor, y si... venga, por favor. Y yo sé que soy muy atrevido, pero... Y le decía, no eres atrevido, venga, dime, ¿qué tienes que decirme? Y hablas con Dios, y Dios te contesta. ¿Has tenido alguna vez esa conversación con Dios? Yo la he tenido. Yo he hablado con Dios y le he dicho, ¿y si pudiera ir de nuevo a este lugar? Y si tú me abrieras las puertas y Dios me dice, vale. ¿Qué quieres hacer así? Yo quiero darte la gloria. Entonces vas a venir conmigo y yo voy a ir contigo. Nunca estarás solo. 7 veces le promete Dios a Abraham la misma promesa. 7 veces. Porque Abraham se lo olvidaba. Entonces nosotros somos gente que las personas somos propensos a que se nos olviden las cosas. Entonces, cuando Abraham ya había pasado un tiempo que tenía más de 90 años, Señor, yo, mira, que 90 años y mi mujer 80, a ver, explícame tú a mí cómo tenemos un niño. Me ha dicho que voy a tener un hijo. Y mira, tengo aquí el siervo, Eliezer, que está aquí esperando a que yo me muera para heredar todo lo que tengo, porque no tengo un hijo que me vaya a heredar. Y Dios le dice, no va a ser Eliezer. Tú vas a tener un hijo que te va a heredar. Y porque después Sara le dice, bueno, seguramente no de mí, vamos a coger a mi sierva, te acuestas con ella, está un ratito con ella, y ese hijo lo hago mío, que en ese tiempo se podía. Entonces ella daba luz en las piernas de la otra y el hijo era suyo. Y se acuesta Abraham con su sierva y tiene un hijo y le pone Ismael y Dios dice, no es Ismael. Un hijo que yo te voy a dar.
Y Abraham se rió, diciendo, ¿cómo hace eso posible? Yo casi 100 años ya y voy a tener un hijo. Y Dios tiene paciencia con él. Y Sara se ríe también. Y Dios le dice, ¿estás reído, Sara? Y no me río. Sí, te río que te he excusado. Yo soy Dios, te he visto, ¿no? Y ella porque tenía miedo de que Dios se diera cuenta que se había reído. Y un año después que vinieron unos ángeles, la visitaron, entre ellos el ángel de Jehová, que es Jesús, que es Dios, lo visitó y le dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y de aquí a un año tuvo un hijo. Y le puso por nombre Isaac. ¿Sabéis qué significa Isaac? Risa. Dios me ha hecho reír. Podemos estar pasando por un montón de problemas, por un montón de situaciones difíciles, pero ¿sabes una cosa? Si tú confías en Dios, Dios te va a hacer reír. Dios va a hacer que tú disfrutes de la vida. Dios va a hacer que tú disfrutes de su presencia. Dios va a hacer que tú disfrutes de tu vida, pero Él pone una condición. Él quiere todo lo tuyo. Él te quiere a ti completamente. Él no quiere compartirte con nadie. Él te lo pide todo. Es que tenemos un Dios muy exigente. Él te lo pide todo, absolutamente todo. ¿Quieres seguirme? El que no deja padre, madre, por causa de mí, no es digno de mí. El que no deja su casa, no es digno de mí. El que no odia a su padre y a su madre, no es digno de mí. No quiere decir que odies, sino que el amor que tú tienes que tener a Dios, comparado con el amor que tú le tienes a tu familia, es como el odio con el amor. Una diferencia abismal. Si tú quieres seguirme, yo tengo que ser lo primero. Y ahora vamos a ir al capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22 de Génesis. Porque Dios le pide a Abraham que le diera todo. Y ahora cuando le da un hijo, le dice, bueno, pues ahora yo quiero tu hijo. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Tremendo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Vamos a parar ahí. Dice, aconteció después de estas cosas, es decir, de toda la historia que yo he contado, de todo el proceso, de todo su testimonio en Canaán, de toda su vivencia en Canaán y cada vez que se movía levantaba un altar, que Dios llama a Abraham y le dice, Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Aquí estoy, para lo que tú quieras, para lo que tú quieras. Hoy Dios te quiere hablar a ti. Y te dice, Juan, ¿y tú qué vas a decir? Manuel, Tamara, Samara, David. Y Dios quiere la respuesta que dio Abraham. Aquí estoy, para lo que tú quieras. Para lo que tú decidas, para lo que tú quieras de mí. Heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le había prometido a Abraham que su hijo, que él tendría un hijo, y que su descendencia sería como las estrellas de la tierra, del cielo, como la arena del mar. Y ahora le dice, cuando tenía 100 años, 100 y pico años, dice, ahora que tienes tu hijo, como casi 120 años, ahora que tienes tu hijo, yo quiero que vengas al lugar donde yo te digo, a tu único. Pero ¿tenía un solo hijo? Tenía dos, ¿verdad? Tenía Ismael y tenía Isaac. Pero ¿por qué Dios dice a tu único? Porque hay una diferencia entre Ismael y Isaac.
Ismael es el hijo de la carne. Es el producto de la carne, de la carnalidad. En ese sentido, Abraham y Sara pecaron porque no confiaron en la promesa de Dios en ese sentido, sino que buscaron como un atajo, ¿no? Un camino más corto. Dijeron, bueno, pues vale, tenemos... Y Dios dice, no es el hijo que yo te iba a dar. Yo, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Dios, tu único hijo es Isaac, el que yo te voy a dar a ti. El hijo de la promesa, el hijo de la fe. Hay una diferencia entre el hijo de la carne y el hijo de la fe. Una diferencia grande, y Dios lo ve. Así que desde la perspectiva de Dios, su único hijo era Isaac. Y ahora le dice, bueno, pues ese hijo que tú tienes, quiero que tú me lo sacrifiques, que me lo ofrezcas a mí. Un holocausto es un sacrificio muy especial. Es un sacrificio en el que se prepara la leña, se pone el cordero, se ata el cordero, le corta el cuello al cordero y después le prende fuego. Eso es lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera con su hijo. Que lo llevara a un monte en Moria. ¿Sabéis que Moria fue después de Jerusalén? Y en un monte que Dios determina, en un monte que Dios decide, le dice, ahí en ese monte, mata a tu hijo y ofrécemelo en holocausto. Mátalo y quémalo. Destrúyelo delante mía. Y dice Hebreos 11, dice en los Héroes de la Fe, que Abraham pensó que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos. Fíjate qué fe tenía Abraham. Que Hebreos nos dice que pensaba él, ¿no? Hebreos decía que había en el pensamiento de Abraham. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo y decía, bueno, vale, yo confío tanto en Dios que yo sé que yo lo voy a matar, pero él lo va a resucitar. Él lo va a resucitar. Eso es fe, ¿verdad? Eso es confiar en Dios, ¿no? Que Dios te va a devolver aquello que te pide que tú le des a Él. Y te lo va a devolver multiplicado. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te pide todo, Él te lo pide porque te ofrece algo mucho más grande, mucho más de lo que tú puedas desear. Él se ofrece a sí mismo para ti. Él te promete andar contigo. Él se convierte en lo más importante de tu vida y tú te conviertes en lo más importante para Él. Y allí en el monte Moria, en aquel monte, Abraham, vamos a ver un poquito la historia porque hay datos muy interesantes. Y Abraham se levantó muy de mañana. Esto dice una cosa importante de Abraham. Dice que no esperó, ¿verdad? Que él obedeció pronto o tarde. Muy rápido. Dios se lo dijo y él dijo, muy temprano de mañana, él cogió y podía haber dicho, bueno, a ver si Dios se arrepiente, ya espera un par de días, 3 días, voy. Él cogió y obedeció esa misma mañana, muy temprano. Preparó su burro, tomó 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué acto de obediencia, ¿verdad? Primero dice a tu hijo al que tú amas. No era un hijo cualquiera, era el hijo al que él amaba, era el hijo de la promesa, era ese hijo que había esperado tanto él y Sara, que tanto lo habían pedido a Dios, y Dios había hecho un milagro, y ahora está ese hijo que él amaba de todo corazón, y Dios le dice, ofrécemelo. Y él se levanta de mañana y lo que tú me digas, no hay nada más importante en mi vida que tú. No, ni mi hijo siquiera, tú eres lo más importante. Y él prepara el burro, se lleva 2 ciervos, y va al lugar donde Dios le muestra. Y al 3er día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el burro y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Y adoraremos.
y volveremos a vosotros. Fíjate la fe de Abraham, que él pensaba, él estaba seguro de que Dios iba a resucitar a su hijo de los muertos y los dos iban a adorar a Dios. Adoraremos, mi hijo y yo. Y el hijo, que ya era mayorcito, que podía, que ya estaba un poco mosqueado, ¿no? Porque ahora vemos después que dice, bueno, ¿qué pasa, no? Aquí está la leña y ¿dónde está el cordero? Y ya está un poco así como mosqueado. ¿Quién va a hacer cordero? ¿Qué va a hacer cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios proveerá. Dios va a proveer. Dios provee siempre. Él siempre provee para tu necesidad. Él siempre está contigo. Y él coge a su hijo y le dice, adoraremos. Hebreos nos dice que él pensaba que iba a resucitar. O sea, que él estaba seguro de que después de morir Isaac, los dos iban a adorar a Dios juntos y a darle gracias por ese gran milagro que Dios iba a hacer. Y a los propios siervos como testimonio dice, y volveremos a vosotros. Volveremos, los dos. No yo solo, volveré yo y volverá mi hijo conmigo también. Y ahí vemos la fe de Abraham de saber que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Hermano, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan glorioso, un plan grande, un plan preparado para tu vida, un plan grandioso, más grande de lo que tú puedas imaginar, pero Dios te lo pide todo, y cuando tú le des todo, Él empieza a preparar el plan para tu vida. Pero hay algo interesante aquí y muy importante que dice, adoraremos juntos. Y nos habla de la relación que tenía Abraham con su hijo Isaac. Y cómo él le había enseñado acerca de Dios. Y cómo tenían juntos una relación con Dios. Por eso dice que yo y mi hijo adoraremos a Dios. Porque él le había enseñado acerca de Dios. Porque su hijo había visto constantemente una vida de adoración y de darle la gloria a Dios. Y su hijo había aprendido a adorar a Dios a través de su padre. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermano? ¿Qué nos dice de la importancia de enseñarle a nuestros hijos, de tener una relación con Dios? La misma relación que tú tienes que mostrarle a tus hijos a adorar a Dios. Y adorar a Dios con ellos. Y enseñarle que cuando tú no estés, ellos pueden adorar a Dios también. Una vida de adoración. Una vida de gloria a Dios en tu vida y en la vida de tu hijo. Tú quieres que Dios se glorifique en tu vida, ¿verdad? Y que todo el mundo pueda ver cómo tu vida cambia y cómo Dios transforma tu vida. Pero, ¿qué de tu hijo? ¿Te gustaría que Dios se glorificara en la vida de tu hijo? ¿O quieres que tu hijo esté en el mundo aprendiendo las cosas del mundo? ¿O quieres que Dios lo proteja, lo guarde y Dios se glorifique en la vida de tus hijos también? Adoraremos juntos. Adora con tu hijo. Adora con tu hija, siéntate con él y que él vea que realmente tú eres un verdadero adorador. Porque ¿saben lo que busca Dios? Dios que busca creyentes. Adoradores de espíritu en verdad. Dios busca adoradores, dice la palabra de Dios. Dios busca gente que le adore. Y adorar a Dios es decir cosas buenas de Él, cosas grandes, es predicar su nombre, es glorificar su nombre, es decirle a Él lo que Él es para nosotros, que Él es para ti, lo más grande. No hay nada más grande que Dios para mí. Él me dio la vida y Él me dio otra vida que es la vida espiritual. Hay una rosa que nos muestra la grandeza de Dios, el universo, la creación. Y hay una luz que nos muestra quién es Él. Él es la luz del mundo. Eso es Dios para nosotros. Pero hay algo muy interesante aquí. Y es que dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Así que el padre toma el fuego, porque el fuego había que llevarlo, allí no había mesero en aquel tiempo. Toma el cuchillo y pone la leña en los hombros de Isaac. Isaac, que iba a hacer el sacrificio, llevando su leña hasta aquel monte. ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda?
Dios nunca te va a pedir lo que Él no esté dispuesto a hacer por ti. Dios nunca va a exigirte a ti aquello que Dios mismo no esté dispuesto a hacer por ti. Cuando Dios te pide algo es porque Él lo hizo por ti antes. Cuando Dios te ama, cuando tú amas a Dios, es porque Dios ya te amó a ti primero. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Así que vemos a Abraham llevar a su hijo y su hijo cargando la madera en sus hombros hasta llegar a aquel monte. Y vemos las preguntas del hijo al padre. Entonces habló a Isaac, a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío, qué expresión más bonita, ¿verdad? No simplemente padre, Padre mío. Y el padre le dice al hijo: Hijo mío. ¿Qué relación había entre ese padre y ese hijo tan íntima que lo consideraron como suyo, ¿verdad? Habla de la intimidad de ese padre y ese hijo, y habla de la intimidad que tenemos que buscar nosotros con nuestros propios hijos. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esa palabra de heme aquí, mi hijo, está hablando de la disposición del padre a estar a servicio de su hijo. ¿Qué quiere, hijo mío? Aquí estoy. La misma respuesta que él le da a Dios se la da a su hijo. Y habla de un padre dispuesto a ayudar a su hijo, dispuesto a estar al servicio de su hijo, dispuesto a enseñarle, dispuesto a escucharle, dispuesto a conocerle, dispuesto a ayudarle en los momentos, en cualquier situación que el hijo lo necesite. Esa era la relación de Abraham con su hijo. Algunos dicen que Isaac tenía por aquel tiempo como unos 20 años, otros dicen como unos 30, otros dicen como unos 19, 18 años. Pero era suficientemente fuerte, porque Abraham tenía 100 y bastantes años, para empujar a su padre, salir corriendo y no permitir que su padre lo pusiera en aquel altar, ¿o no? Era mucho más fuerte que él, era un joven, y su padre era un hombre viejo ya. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso de leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Habla del ángel de Jehová, pero es Dios mismo, porque dice: no me rehusaste. Así que está hablando Dios mismo con Abraham, y le está diciendo: ahora sé hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Tú crees que Dios no sabía que Abraham iba a hacer eso? ¿Dios lo sabía? Dios lo sabe todo. Pero hay una cosa importante. Una cosa es ven aquí un momento, ven, sí. Ven aquí. Una cosa es que yo sepa, porque yo sabía que iba a venir, ¿verdad? Una cosa es que yo sepa que Él va a venir, y otra cosa es que yo experimente que Él ha venido conmigo. ¿A qué es diferente? Dios lo sabe todo, pero a Dios le gusta experimentar tu fe. Gracias. ¿Entendéis? Dios quiere experimentar tu fe. Dios sabe que tú qué necesitas. Él sabe qué necesitas tú. Él sabe antes de que tú le pidas nada. Él sabe qué le vas a pedir.
Pero a Dios le gusta oírte, le gusta experimentar esa voz tuya que le dice, Padre, mira, y tener esa conversación contigo. Él lo sabe, pero ese saber de Dios no se hace realidad hasta que no ocurre, ¿verdad? Él sabía que Abraham iba a obedecerle, pero Dios quería experimentar ese acto de obediencia. Dios sabe hasta dónde puedes llegar tú. Él lo sabe, pero Él quiere ver ese acto de obediencia en tu vida, que no sea solamente teoría, sí, yo lo haría, yo lo haré, vale, hazlo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? He dicho al principio que Dios no te pide aquello que no está dispuesto Él a hacer. Y si Dios te pide a ti que dejes todo, absolutamente todo por causa de Él, es porque Él lo hizo también contigo. Él estuvo dispuesto a dejarlo absolutamente todo por amor a ti. El Señor dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó, se vació, dejó todo lo que tenía para venir a este mundo, para perdonarnos. Dios, el perdón de Dios, costó la vida de su Hijo Jesucristo. Fíjate si eres valiosa para Dios, que el precio que Dios puso para tu perdón fue su propio Hijo. ¿Qué precio más grande puede pagar Dios mismo por tu rescate, por tu perdón, que asesinar a su propio Hijo? Porque al Hijo de Dios no lo mataron los judíos, ni lo mataron los romanos, lo mató el Padre. Lo mató Dios el Padre, lo envió a la muerte para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El perdón de Dios. A nosotros nos hacen algo y nos cuesta perdonar. ¿Te cuesta perdonar? Sí. Yo perdono pero no olvido. ¡Olvida! Porque Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Dice eso? ¿Es que Dios tiene mala memoria? Es que lo pone aparte. Y no vienen a su mente nunca más porque Él te perdona completamente. Ese es el perdón que Dios quiere en tu vida y en la mía. Un perdón definitivo, recordando lo que Dios hizo por ti y por mí. Isaac es un tipo de Jesucristo. Su nombre significa risa, Dios me hace reír. Era el hijo único, unigénito, el hijo amado de Abraham. Y Dios le pide a su hijo para probar su fe. El Padre entregó al Hijo para que nosotros pudiéramos tener perdón, para que pudiéramos tener vida eterna. Y como Isaac cargó su propia leña para su muerte, Jesús fue a aquel mismo monte que está allí en Jerusalén, donde Isaac iba a ser sacrificado para morir por ti y por mí. En ese monte donde Isaac iba a ser sacrificado, pero Dios no lo permitió. ¿Sabéis por qué no lo permitió? Porque el sacrificio de Isaac no era suficiente para pagar nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad. Primero tenía que ser alguien perfecto. Segundo, el sacrificio tenía que ser suficiente. Y un sacrificio perfecto solamente lo hace un hombre perfecto. Y suficiente
solamente alguien que tenga un valor eterno. Y solo el Hijo de Dios fue perfecto, es perfecto. Y solo Él es Dios. Y su sacrificio tiene un valor omnivalorado. Vale para todos. Vale para ti, para mí y para cualquier persona. Tiene un valor infinito. Así que Dios, sabiéndolo, Él envió a su propio Hijo. No permitió que muriera Isaac, sino que dice que un poco después, leemos, perdón, ¿qué me pasó aquí? Dice, entonces el ángel le dijo, y el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó nuestro lugar. Tú no tenías que morir. Dios no quería que tú murieras, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no permitió que tú murieras. Él envió a su Hijo a morir. Como aquel Cordero. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es por casualidad que ese Cordero tenía una corona de espinas ahí entre los espinos y no podía salirse con su cabeza entre los espinos. ¿Y por qué Jesús tenía una corona de espinas? Recordando a aquel Cordero que murió en lugar de Isaac. Él es el Cordero con esas espinas en su cabeza que murió en tu lugar y en mi lugar. Porque Dios te quería perdonar. Porque Dios te quiere perdonar. Él es el Cordero de Dios que pagó tu pecado y el mío. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado en ese lugar. En el mismo lugar donde iba a ser inmolado Isaac. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado. Él es el que pagó tu pecado y el mío. Él llevó la leña, el madero, para el holocausto, como Isaac, hasta aquel monte. Él cargó el lugar donde iba a ser sacrificado y los romanos lo pusieron allí. Él fue crucificado. Y Él pagó el pecado tuyo y el mío. Y Él reconcilió a la mujer también. Y lo mismo, porque Él es el nuevo Adán, el Adán perfecto, el hombre perfecto, el hombre que ama de verdad a su esposa, a su novia, a la iglesia. Y Él reivindica a la mujer y le dice, tu pecado, aquel pecado que tú cometiste en el huerto, ha sido perdonado también. Que nadie te diga, que nadie te ponga como inferior al hombre. Y yo te pongo en el mismo lugar. Y es por eso que el costado de Jesús fue traspasado. Lo mismo que el costado de Adán fue abierto para tomar la costilla y que era la mujer, el costado de Jesús fue traspasado, reivindicando a la mujer. Tu pecado también ha sido perdonado. Todo está consumado, dijo Jesús. Todo está acabado, todo está pagado, absolutamente todo. Y volveremos y adoraremos. Y fue lo que hizo. Al tercer día, pues ¿sabéis cuánto camino había desde donde estaban los siervos hasta donde estaba el monte? ¿Cuánto había? 3 días de camino, dice, ¿no? Al tercer día, él llega a sus siervos y le cuenta lo que había pasado. Al tercer día, Jesús resucitó. Y vino a sus siervos y le contó lo que había pasado. Y le contó cosas maravillosas.
Hizo cosas fantásticas. ¿Sabes cómo se llama la mujer de Isaac? ¿Cómo se llamaba? Rebeca. Rebeca significa, el nombre Rebeca significa atractiva, deseada. Eso es la iglesia para Jesús. Isaac es símbolo de Jesús. Rebeca es símbolo de la iglesia, la deseada, la atractiva, la amada por Jesús. Eso eres tú. Él fue y envió un siervo suyo a buscarte. Un día alguien te predicó, ¿te acuerdas ese día? Como Eliezer, que vino a hablarte del novio y tú al final dijiste, sí, yo quiero ese novio, yo quiero, pero es que tiene que andar un camino largo, yo voy al encuentro de mi novio. No importa lo lejos que esté. No importa que él esté en la tierra prometida, no importa cuántos años pase yo aquí, sé que un día iré a mi tierra prometida, a mi paraíso, y ahí mi novio estará esperándome. Rebeca, la deseada, esa es la iglesia, la deseada por Jesús. Y Jesús está preparando un lugar maravilloso, dice, que ya la ha tomado 2000 años preparar. Imagínate qué lugar está preparando Jesús para nosotros. Y está esperando que su iglesia vaya a su encuentro. Pero requiere un camino, una distancia, requiere un tiempo. Y durante ese tiempo la deseada, la atractiva, la iglesia, tú y yo, estamos andando hasta llegar a la presencia de Dios. Nosotros somos Eliezer, aquel siervo que busca a la novia. Aquel siervo que busca a la iglesia de Dios. Nosotros somos ese Eliezer que va a buscar, y ¿sabe la primera característica que buscaba Eliezer de la novia, de Rebeca? ¿Sabe cuál es la primera característica? Que fuera sierva. Aquella que le dé de agua a mi camello y me dé agua a mí, aquella que me sirva, esa es. Y es la primera característica que Dios busca en su iglesia, que sirva, que haga cosas para Dios, que esté dispuesto a entregarse a Dios, a darlo todo y que el mundo vea que es así. Y mientras que no llegamos al novio, sirvamos a Dios. Hoy Dios, hoy el Padre te lo pide todo. Todo. Fíjate, nos cuesta venir a la iglesia muchas veces. O nos cuesta leer la Biblia, o orar, o nos cuesta. Dios te lo pide todo. Absolutamente todo. ¿Y sabes lo más importante que Dios te pide? Como Él te perdonó, que tú perdones de la misma manera. Dios te pide que tú busques el perdón de los demás. Porque cuando buscamos a una persona, no buscamos hacer proselitismo, tener un número grande en la iglesia, buscamos que la persona sea perdonada, limpiada, que Dios lo perdone, que Dios lo limpie, que Dios la limpie, que Dios la perdone, que haya personas que conozcan a Dios y sean perdonados. Y nosotros tenemos que primero aprender a perdonar. Porque ¿cómo vamos a buscar el perdón de otros si nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar? Espero que Dios te haya hablado en esta mañana. Espero que Dios, yo sé que Dios te ha hablado esta mañana. A mí me ha hablado. A mí me ha hablado profundamente. Y me ha renovado. Y me ha recordado qué es lo que Él quiere para mi vida. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? ¿Qué quiere Dios para mí en mi relación con mi hijo, con mi hija? ¿Qué quiere Dios para mí en relación con Él? ¿Qué quiere Dios para mí en relación a otros? ¿Qué busca Dios de ti y de mí? Todo. Todo. ¿Estás dispuesto a dárselo? Porque, ¿sabes? Cuando tú le des todo a Dios, Él, en ese momento en el que Dios experimenta tu obediencia, Él sabe lo que tú vas a hacer. Pero para que Dios experimente tu obediencia,
Tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. Una cosa es la teoría y otra cosa es practicar aquello que tú sabes que puedes hacer. ¿Dónde te quiere Dios? En la iglesia. ¿Te acuerdas la semana pasada? Hablamos de adoptar una familia. Yo lo he adoptado a ellos. Y me siento con ellos y estoy contento y en la y quiero que crezcan y quiero que Dios los bendiga y a su familia y a su papá y de verdad a sus niños. Vamos a adoptar una familia este año. Y lo que tú has recibido hoy, ¿con quién lo vas a compartir? ¿Lo vas a compartir con alguien? Lo vamos a poner en la página de WhatsApp. Así que puedes compartir el mensaje. Si quieres, quítame mi cara porque ya está muy vista. Pero por lo menos que escuches este mensaje y lo compartas con alguien. Adopta a alguien. Adóptalo. Adopta una familia, un amigo, una amiga. Pero para eso, ¿sabes? Tu vida tiene que cambiar y ser un buen testimonio. No puedes seguir siendo el que era. Nunca Abraham fue el mismo que cuando dejó Ur de los Caldeos. Nunca fue el mismo. Fue andando con Dios y Dios fue transformando su vida y cada paso él conocía más y más y más a Dios. Abraham nunca fue el mismo. Espero que tú nunca seas el mismo ni la misma, porque Dios toque profundamente tu vida y tu corazón. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, y te doy muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu perdón, la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú, siendo Dios, te hiciste cordero. Tú, siendo limpio, te hiciste pecado, Señor, por amor a nosotros. Tú, que no necesitabas perdón ninguno porque tú eres impecable, diste tu vida para que nosotros fuéramos perdonados. Señor, eres tan bueno, tan bueno. Ayúdanos, Señor, a buscar a otras personas para que puedan recibir el perdón en su vida también. Señor, no queremos que la gente vaya al infierno. El infierno es de verdad, existe, lo sabemos porque tú lo dices. Ayúdanos a rescatar de las puertas del infierno a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias por la vida de Abraham. Gracias por la vida de Isaac, por Rebeca, por Sara. Gracias por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.